Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast La Buena Suerte en Formación Profesional. Hablamos de buena suerte y hablamos hoy de problemas. Parece que son conceptos antitéticos, ¿no? Parece que buena suerte y problemas es justo todo lo contrario, pero veremos que no. Vamos a ver que no. Vamos a ver que precisamente los problemas son una de las claves o representan una de las claves para poder trabajar en el aula, para poder trabajar en la formación profesional de hoy. Hoy vamos a hablar de problemas, pero pasamos directamente a la presentación y vamos a ir desglosando lo que es el punto de partida de cualquier proyecto. Si estamos aquí, precisamente es para resolver problemas. Así que vamos a abordar todo lo que implica la resolución de un problema, pero algo mucho más importante será entenderlo primero. Pasamos a la presentación y lo vemos con detalle. Bien, bueno, pues como decíamos, episodio número 6, la buena suerte. La buena suerte, tenemos que ser hábiles, precisamente, si queremos tener buena suerte, para resolver problemas, pero problemas que sean reales. Hoy creo que ya no cabe, por lo menos en formación profesional de grado superior, incluso de grado medio, no caben problemas de otro tipo, tienen que ser reales. Pero nos vamos a dar cuenta que los problemas, además de ser reales, en muchos casos son problemas complejos. ¿Sabemos realmente lo que eso significa? ¿Sabemos realmente a lo que nos estamos enfrentando? Hay una tendencia a hablar en muchas ocasiones de reto. Incluso la ley de formación profesional habla de la resolución, en este caso, o el aprendizaje basado en retos. ¿Es lo mismo problema y reto? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, pues vamos a analizarlo todo en este episodio. Lo primero de todo, recordamos, este podcast parte de la iniciativa del proyecto Red Apes que hacemos entre un servidor, también Alberto Angulo desde La Rioja, José Alberto León desde Valladolid y Daniel Salobreña desde Málaga, Andalucía. Bien, y sabéis que abordamos 4 ámbitos diferentes. Estamos abordando cada uno de estos episodios tocando temáticas como pueden ser lo que es planificar, programar, hacer proyectos, lo que es innovación educativa, lo que es la parte de metodología o didáctica y la parte de recursos o herramientas. Hoy vamos a tratar fundamentalmente el concepto de problema y eso tiene que ver con proyecto, cómo iniciamos ese proyecto, es decir, tiene que ver con programación, tiene que ver con lo que es la planificación y por otro lado vamos a hablar de innovación educativa. Porque precisamente la innovación lo que pretende es mejorar las prácticas educativas existentes y se trata de hacerlo mejor. Así que si queremos hacerlo mejor, necesariamente tenemos que resolver problemas. En ese sentido, os recordamos la hoja de ruta que nosotros hemos marcado. Yo creo que la hoja de ruta es prácticamente un must. Es algo que tenemos que seguir, sin perjuicio de que a lo largo de la misma tenemos múltiples herramientas. Tenemos múltiples frameworks, formas de trabajo que iremos desglosando, que iremos desarrollando a lo largo de los diferentes episodios. Pero fijaros porque todo parte de un problema. Bien, pero le añado una pequeña nota característica. Nos dedicamos a resolver problemas. Ese es nuestro día a día. De hecho, por eso nos caracterizamos, por la capacidad que tenemos para resolver problemas. Pero hay que tener en cuenta que con la nueva ley de formación profesional y teniendo en cuenta en particular, en primer lugar, el proyecto intermodular, tenemos que conocer la realidad de nuestro sector productivo. En mi caso hablo de la familia profesional de Administración y Gestión. Por lo tanto, es nuestra obligación conocer la realidad de ese sector productivo. En nuestro caso es el sector administrativo. Queda claro que tenemos información de diferente índole. Hay que tener en cuenta que los tutores de lo que son la formación práctica en la empresa están en contacto con las empresas. También los alumnos, cuando llevan a cabo sus prácticas, sus formaciones prácticas en la empresa. Pero no es suficiente. Al margen de ello, es fundamental conocer perfectamente el sector. Y es algo que tenemos que hacer todos los años. Tenemos que mapear el sector con el fin de identificar qué es lo que se está realizando, qué es lo que se está haciendo bien y qué es aquello que necesita mejorar, qué es aquello que representa un problema y que para las empresas, bueno, pues sería bueno poder solucionarlo. Bien, partiendo de esta premisa y de esta idea, añadimos 2 características más. Uno, de los grandes atractores, la digitalización. Y el segundo,
Otro de los grandes atractores, la sostenibilidad. Para nosotros son dos módulos profesionales nuevos, pero cuando mapeamos el sector, necesariamente tenemos que ponerle, en particular, el punto de vista digital y también el punto de vista de la sostenibilidad. En Castilla-La Mancha tenemos la gran fortuna de que digitalización y de sostenibilidad se trabajan en primero. Y esto para mí es muy importante, porque nos permite iniciar en primero del ciclo formativo un proyecto que ya mapea el sector y donde además estudiamos el grado de digitalización del mismo y el grado de sostenibilidad. Fijaos qué potente poder hacerlo desde primero y trabajar así no solo durante primero, sino a lo largo del curso de segundo, que es cuando van a tener más autonomía los alumnos. Al menos eso es lo que estamos probando este curso. Bien, pues precisamente abordamos eso. Vamos a intentar conseguir problemas. Vamos a ver qué problemas abordamos y vais a ver cómo la digitalización y la sostenibilidad son claves en ese proceso. Bien, atentos. Vídeo, los nomads. Precisamente os tiene que sonar porque lo hemos citado aquí. Los nomads, los trabajadores del futuro, de Raquel Roca. Fijaos si detrás de este vídeo, de la presentación de ese perfil nomad, no aparece el concepto de problema, de reto. Va todo tan rápido que necesitamos una nueva mentalidad para enfrentarnos a nuestro día a día. Esa mentalidad es la mentalidad nomad, la del trabajador del futuro, que se caracteriza por una serie de peculiaridades. Los profesionales de hoy, trabajando de forma creativa, de forma innovadora en la resolución de problemas, trabajando de forma digital, trabajando en equipo, trabajando en espacios abiertos, manejo de la tecnología, manejo de la información, búsqueda de soluciones, aprendiendo del error, utilizando la tecnología precisamente para aprender, para crear, para hacer prototipos, para prototipar, tomar decisiones rápidamente en otros entornos de trabajo, esas aulas de emprendimiento, esas aulas de tecnología aplicada, esos viveros de empresa que vimos en el episodio anterior, ese trabajo en equipo, ideal si además eso va ligado a su talento, si el trabajo que realizan va ligado precisamente a eso que realmente saben hacer, que se les da bien y que además se les va a pagar por ello. Poco tiene que ver, o al menos es la contrapartida, como podéis ver, de lo que es el trabajador del siglo XX, que obviamente no puede seguir el ritmo. Fijaros que hablamos de problemas, hablamos de innovación y hablamos de nomads. Siempre, desde hace muchos años, llevo recomendando ese manual de Raquel Roca, los nomads, los trabajadores del futuro. Y necesitaba precisamente que lo vierais porque, entre otras características, en el libro podemos ver cómo, ya habéis visto, trabajamos necesariamente utilizando la tecnología, trabajamos de manera virtual, también en presencial, pero tenemos que tener las destrezas para poder trabajar sin ningún problema a nivel virtual. Manejando información. Estamos hablando de mapear el sector. Estamos hablando de buscar información, estudios, investigaciones, pero sobre todo de conocer la realidad. Hablamos necesariamente de trabajar en equipo, aunque veréis que soy sumamente flexible y voy a dar todas las opciones de trabajo en el aula. Necesariamente la resolución de problemas, una vez enfrentado el reto, tendrá que hacerse con creatividad, asumiendo que nos vamos a equivocar porque no tenemos una varita mágica, nos vamos a equivocar, trabajando en equipo, trabajando en red y obviamente disfrutando con el trabajo que realizamos. Súper recomendado, un libro que lleva años en el mercado y que sigue plenamente vigente. Así que, bien, si tenemos en cuenta el mismo, me gustaría que vierais que esa actitud, ese perfil, ese arquetipo nomad es precisamente el que
al menos yo visualizo en mis alumnos, es lo que yo quiero que sean, lo que yo quiero que desarrollen, que tengan las destrezas, las habilidades, las skills necesarias para saber enfrentarse a problemas, aunque sean difíciles, y seguir mediante una serie de pasos, mediante el uso de una serie de herramientas, en función de cada caso, poder resolver el problema. Bien, pues seguimos avanzando, porque como os decía, ¿de qué se trata? ¿Qué problema vamos a trabajar en nuestro proyecto? La verdad es que existen muchas alternativas. Los profesores pueden diseñar retos y les pueden plantear retos a los alumnos. Se puede hacer por parte del docente o por parte del equipo docente. Como contrapartida se le puede decir al alumnado que decida qué problema quiere abordar. Obviamente tendría que ser con el conocimiento del sector. Yo os comento mi punto de vista. Quizás es muy abierto, pero quizás es que es el que más me gusta. Entonces, lo que hago todos los cursos es mapear el sector administrativo. Así que necesito tener información de primera mano, información primaria de cómo funciona el sector administrativo en mi zona, en mi entorno. Fijaos que es algo como muy concreto. Si yo hablara del sector administrativo en general, bien, van a aparecer muchísimas cuestiones, las tenemos precisamente en diferentes fuentes de información. Pero al margen de las mismas que también estudiaremos, la clave es mapear el sector administrativo. Así que en mi caso es la zona de La Mancha, una zona muy concreta. Y necesito ver precisamente a qué se está enfrentando. Básicamente, me imagino, nuestro entorno nos afecta a diferentes localidades dentro de lo que sería, en este caso, Consuegra, y lo que hacemos es un chequeo por la misma. De tal manera que la idea fundamental es que a lo largo de esta zona de La Mancha, a lo largo de las diferentes empresas, podamos conocer los diferentes tipos de empresas, los sectores en los que operan, los diferentes tamaños, las diferentes actividades, y detrás de todo ello, analizar muy bien lo que es la rama administrativa y ver qué problemas está viviendo. Bien, a partir de ahí, bueno, y aprovechando un poco lo que es la metodología de Scrum, ¿vale? Nosotros abordamos ese mapeo del sector mediante 3 entrevistas, que perfectamente pueden dejarse en 2 en función de la organización. Quizás una me parece demasiado extensa, pero sí os voy a comentar lo que nosotros analizamos con detalle. Cada alumno tiene que conseguir información de primera mano de una empresa, que vamos a mantener en anonimato, por supuesto. Pero se trata de conocer muy bien la empresa, su actividad, su organización, qué es lo que realiza, a qué se enfrenta en su día a día. Dentro de su organización en concreto, la parcela administrativa, cómo se desarrolla, qué funciones tiene, qué problemas tiene. Pero no lo dejamos ahí. Como digo, si le sumamos el módulo de digitalización, vamos a entrar directamente con lo que es la digitalización, no solo de lo que es la empresa en general, sino también sobre todo lo que son las comunicaciones y la relación entre departamentos, la relación con clientes. Y cómo no, también vamos a ver en qué medida está asumiendo el reto de la Agenda 2030 y en qué medida está tomando o está llevando a cabo acciones dentro de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, ahí está el reto, nada más y nada menos. Bien, la verdad es que es un trabajo arduo que exige, obviamente, abordar lo que son los contenidos de digitalización y de sostenibilidad, pero bajo mi punto de vista siempre adaptados a la realidad de las empresas con las que estamos trabajando. En ese sentido, nuestro marco de trabajo va a ser Scrum. Scrum es, como digo, el marco bajo que vamos a trabajar con metodologías ágiles. No es el momento hoy de hablar precisamente de Scrum, pero sí quería que os sonara que trabajamos en periodos cortos de tiempo, que trabajamos en sprints, periodos que suelen ser 2 o 3 semanas en función del trabajo. Y a partir de ahí, con cada entrega, tiene que haber un incremento de producto. Es decir, nuestro proyecto parte de cero y poco a poco vamos a tener que ir consiguiendo que el producto final quede elaborado. ¿Qué producto final? Pues lo ignoramos. No sabemos, primero, ni qué problema vamos a abordar, tampoco sabemos qué solución vamos a crear, tampoco sabemos hasta dónde vamos a llegar con validación, pero lo que sí sabemos es que tenemos que dar una serie de pasos y es muy importante, al menos desde el punto de vista educativo, tasar cuánto va incrementándose ese producto. En ese sentido, ahí tenéis como la pila de tareas, grandes
tareas que tenemos que realizar, lo que es el Product Backlog, que podéis ver, se basan fundamentalmente en la hoja de ruta que tenemos. En primer lugar, problema, solución, a partir de la solución del prototipo, después el modelo de negocio. Bien. Lo que quiero que veáis es que ese es el recorrido que tenemos a lo largo del ciclo formativo, desde que comenzamos en primero y hasta que terminamos en segundo, para prepararlos a que lleven a cabo con éxito sus proyectos. Cuidado que cuando hablamos de éxito no significa necesariamente que vayan a conseguir un modelo de negocio o un modelo de gestión que sea rentable. Ese será el objetivo, por supuesto. Se puede conseguir o no. En la innovación, por supuesto, habrá éxito, pero también hay fracaso. Hay bastante fracaso y que, por cierto, cuando aparezca va a ser muy bueno para poder lidiar con él. En cualquier caso, para que veamos un ejemplo, si la primera estación precisamente tiene que ver con el problema, dentro de la misma lo que nosotros vamos a abordar es, y esto ya depende de nosotros, de cómo estructuremos precisamente ese trabajo, nos tocará abordar el tema del emprendedor, de lo que es ese Nomad, la empresa, su grado de digitalización, de sostenibilidad. Veréis que vamos a hacer un mapa de problemas, elegiremos uno. En definitiva, vamos a ir pasando por una serie de pasos que me van a ir permitiendo recopilar toda la información para definir el problema, transformar ese problema en reto y poder resolverlo. Bien, pues a modo de ejemplo, los primeros sprints que trabajamos con los alumnos de primero del ciclo formativo tienen que ver con, el primero es muy básico y muy sencillo, conocer perfectamente lo que es una empresa, su actividad, su organigrama, las características de los departamentos y las oportunidades de negocio que tiene. El segundo sprint, que también hacemos en 15 días, tiene que ver ya con la parte digital, es decir, qué objetivos estratégicos tienen a nivel digital, qué áreas de negocio y de comunicaciones son susceptibles de digitalización y cuáles no, qué necesidades actuales tienen y futuras, qué áreas tienen y cómo la tecnología está impactando en cada una de ellas. Y ya que hablamos de tecnología, seguridad, tratamiento de datos, integración de datos, cambios estratégicos y el tema de la idoneidad de los recursos humanos con respecto a lo que es la digitalización. Bien, y el tercero tendría que ver con la sostenibilidad. Así que enfrentaremos lo que son los retos de lo que es la Agenda 2030. Veremos qué relación hay entre los retos de esta Agenda, la 2030, con la actividad, el efecto que tienen sobre las personas y el sector, cómo minimizar el impacto de los mismos, necesariamente el trabajo de alianzas, cuáles son los retos más relevantes a los que se enfrenta la empresa, con los riesgos de no hacer nada y las oportunidades de abordarlo, y en concreto habrá que idear una serie de acciones para la puesta en práctica. Y a partir de ahí llegamos al sprint número 4 con mapa visual de lo que es el sector administrativo, con los problemas, una clasificación de los mismos, un análisis pormenorizado de cada uno de los problemas para decantarnos por uno de ellos, con la correspondiente investigación, con el correspondiente análisis de causas, entendimiento del problema y poder enunciarlo. Fijaos el trabajo que vamos a hacer a lo largo de 4 sprints, a lo largo de 2 meses de trabajo, para poder enunciar un problema. Alguno pensará, vamos a ver, Pablo, 2 meses de trabajo para poder enunciar un problema, parece mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, pues esperaros a la finalización de este episodio para que veáis cómo las piezas más o menos encajan. En cualquier caso, esto no deja de ser una posibilidad. Yo al menos os lo comento porque me gusta precisamente el trabajo que se realiza integrando digitalización y sostenibilidad dentro del proyecto y cómo lo más importante de todo no es en sí el grado de digitalización o de sostenibilidad que los alumnos puedan aprender de manera teórica, sino su aplicación en lo que es el proyecto. Bien, a partir de ahí, bueno, pues comenzando con el primero, lo que tenemos que decir es, hemos creado equipos, o al menos tenemos equipos provisionales para poder funcionar, para poder extraer los diferentes problemas del sector correspondiente, en mi caso el administrativo. Vamos a comenzar a hacer una serie de actividades con ellos, que tienen que ver fundamentalmente con entender muy bien ese perfil Nomad, ese perfil que queremos que desarrollen y, sobre todo, obtener información de la empresa, como hemos dicho anteriormente.
Pero para mí es muy importante, en tanto estamos comenzando en primero, señalarles. Primero, el producto final que tienen que conseguir. Tener muy clara la dualidad de cualquier proyecto. Su perfil como emprendedor, necesariamente, y la información detallada de una empresa. Ese es el producto final. Para ello tienen que hacer una serie de tareas que nosotros vamos a ir facilitándoles. Nosotros le damos la tarea, pero le tenemos que enseñar que a partir del análisis de esas tareas tienen que identificar las diferentes subtareas que tienen que realizar. Y fundamental, acordar plazos para que puedan cumplir con cada uno de los sprints. Y necesariamente organizar todo ese trabajo. Bien, avanzo que tenemos que ser pacientes, porque no están acostumbrados a trabajar en equipo. Porque si han trabajado en equipo, lo han hecho generalmente con pocas instrucciones. Y aquí lo que pretendemos es que sean equipos ágiles. Así que no os preocupéis por los fallos y por los errores, porque va a haberlos. Y va a haber muchos. Pero es importante. Es importante porque así le van a dar mucho sentido a esas reuniones que hagamos posteriormente de retrospectiva. Pero no solo eso, sino porque precisamente a partir de esos errores vamos a ver cómo vamos mejorando. Estoy diciendo esto y me estoy refiriendo a los alumnos de primero. Pero quiero deciros que esos mismos alumnos de primero llegan a segundo y cuesta comenzar el rodaje. O sea que esto es algo propio de lo que es la vida de un equipo. Bien, a partir de ahí, como digo, si sabemos el producto que tenemos que conseguir, aquí veis un ejemplo de cómo en mi caso les voy guiando para que puedan llegar a ese producto. Es decir, qué tareas tienen que realizar. En mi caso, para llegar a ese producto final tienen que hacer 8 tareas. A partir de ahí, son ellos los que tienen que ir resolviendo en equipo cada una de las mismas. Bien, ¿y dónde van estas tareas? Pues necesariamente, y si pretendemos trabajar digitalización, vamos a trabajar en el aula proyectos de forma digital. Y entre otras, tendremos que trabajar en lo que es un entorno personal de aprendizaje, propio de lo que es el módulo de itinerario personalizado para la empleabilidad 1, y ahí es fundamental la coordinación con el profesor de FOL. Trabajaremos lo que es la investigación, cómo conseguir información actualizada, cómo utilizar la inteligencia artificial de manera óptima para conseguir la información más precisa y, para mí, me sigue pareciendo súper importante trabajar de manera colaborativa. Y en mi caso lo hago a través de Miro. Bien, a partir de ahí, llevando a cabo la investigación, tanto de lo que es la empresa, su grado de digitalización y su grado de sostenibilidad, podéis ver en pantalla el trabajo de los alumnos. 18 alumnos, 18 empresas y sumo detalle en cada uno de los ámbitos que hemos dicho. Fijaos que facilité un lienzo compartido para que todos los alumnos se entraran y comprobaran la información de otros compañeros. Bien, bueno, pues a partir de ahí, ¿qué hemos detectado? 103 problemas. Algunos es cierto que tenían una connotación repetida, pero había diferentes tipos de problemas. 103 problemas. Bien, muy importante. Analizamos esos 103 problemas. Veremos que tienen cosas muy positivas desde el punto de vista de la empresa, de la digitalización y de la sostenibilidad, y también es muy importante señalar cuestiones que tienen que mejorar. Es decir, ¿qué se está haciendo bien a nivel empresa? En mi caso hablo zona La Mancha, en el ámbito administrativo, y que hay cuestiones, obviamente, que se pueden mejorar. Bien, esto es importante que lo conozca la clase, porque vamos a partir de aquí a sobre todo a fijar unos criterios para decidir problemas. Bien, a partir de ahí veis los 103 problemas, es lo que sería una dinámica de saturación, y a partir de esa dinámica de saturación vamos a agruparlos para poder elegir los mejores. Bien, en nuestro caso hicimos un listado y agrupando cada uno de los problemas en función de diferentes temáticas y con diferentes criterios, nos aparecieron 15 problemas fundamentales en nuestro entorno y que veis precisamente ordenados de esta forma. Están ordenados por repetición, es decir, aquellos que más se repetían, aquellos que tenían que ver con, en este caso, más con inteligencia artificial o reemplazo de tareas repetitivas, lo que es la formación del reentrenamiento continuo, el uso de la inteligencia artificial, lo que es la privacidad o el trabajo en remoto o trabajo híbrido. Bien, ahí tenéis los diferentes problemas después de clasificarlos. Bien, pues a partir de ahí, si de todos esos problemas queremos elegir 1, 2 o 3 para desarrollar posteriormente en el aula, tenemos que fijar una serie de criterios.
En mi caso, yo facilito a los alumnos una serie de criterios como son pues, el impacto que tiene este problema en la empleabilidad, el grado de urgencia, la factibilidad, es decir, que podamos realmente trabajarlo en el ámbito educativo, la relevancia en nuestro contexto, el potencial de innovación y de transformación, los costes de transformación o el tiempo de retorno de la inversión, determinadas alianzas estratégicas, la capacidad para escalarlo y la medición y evaluación. Y siendo todos importantes, nosotros nos centramos en los 5 primeros. ¿Por qué es importante? Porque en base a estos criterios, el alumnado valoró, ponderó los criterios y esta es la nota media. Ahí están ordenados precisamente por nota media. ¿Y qué decidieron? Se hizo un ranking, pero fueron los alumnos los que decidieron que se iba a abordar lo que era la automatización con lo que es el uso de herramientas de inteligencia artificial, lo que implica, el número 2, necesidades de captación y reentrenamiento continuo, y en particular lo ligaron a lo que es la desmotivación y bienestar laboral. Eso fue decisión suya. Claro, pero cuando hablamos de estos problemas, ¿de qué estamos hablando? ¿Hablamos de un problema simple? Es decir, se conoce la relación causa-efecto, en cuyo caso, cuando ocurre el determinado problema, pues está regulado. Sabemos lo que hay. Hay un reglamento de régimen interno, una normativa que nos permite perfectamente saber cómo resolverlo, sin problema. O hay relación causa-efecto, pero no es aparente. Esos son los típicos problemas complejos. Es decir, la relación no es directa, pero tenemos expertos en el tema. Si consultamos a determinados expertos, nos van a poder ayudar en la aplicación de la solución. Sin embargo, también tenemos los denominados problemas complejos. En este caso, la relación causa-efecto está, pero no es conocida de antemano. El camino no está hecho, todavía no tenemos esa relación causa-efecto. Es decir, en el problema aparecen muchas variables relacionadas y están entre sí, como digo, relacionadas. Si tocamos una variable va a tener efectos sobre otras. No sabemos cuál va a ser el resultado final. En este caso, la respuesta es diferente a los anteriores. En este caso nos tocará probar. Tendremos que probar una solución y ver qué ocurre. Ver qué ocurre después de ese aprendizaje. Fijaos que en función de cómo sea el problema, el procedimiento para su resolución es diferente. Y esto es muy importante, porque a día de hoy, muchas veces, seguimos resolviendo problemas que son complejos y los estamos resolviendo como si fueran complicados y a veces como si fueran simples. ¿Cuántas veces no abordamos un problema como algo que hemos tratado en los centros? Uso de las tablets, uso de dispositivos digitales en el centro. ¿Cuántas veces no se ha tomado la decisión como si fuera simple, cuando realmente estamos ante un problema complejo? Qué fácil es dar argumentos a favor y en contra de un determinado problema complejo cuando ni siquiera se ha entendido. Así que fijaros, modelo de Knefin, muy importante conocer cómo Dave Snowden organiza los diferentes tipos de problemas y en virtud del mismo saber en qué estado estamos. Bien, nos vamos a dar cuenta que en muchos casos estamos con problemas complejos. Así que nuestro paso adicional, lo que tenemos que abordar a continuación, será entenderlo. Y aquí es muy importante utilizar lo que es el CPS o la resolución de problemas complejos. Y el primer paso será entender ese problema. Así que animamos a que mediante determinadas herramientas podamos entender el problema. Herramientas que nos permitan conseguir información con el fin de ponerle foco. Herramientas que nos permitan conocer cuáles son las diferentes causas de ese problema. O incluso una herramienta fundamental que todos deberíamos usar cuando queremos atacar un problema, como son los 5 porqués. En definitiva, ¿cuáles son las causas raíz de ese problema? Fijaos que si no trabajamos nada de esto, que si no hemos entendido realmente todo lo que hay detrás del problema, no el problema o el enunciado en sí, sino todo lo que hay detrás, será muy difícil buscar soluciones que realmente resuelvan el problema. Bien, a partir de aquí, solo cuando lo hemos entendido, haremos lo que se llama la declaración del problema. Vamos a ser capaces de poder argumentar de manera breve, si es posible de manera visual, en qué consiste el problema. Y fundamentalmente tiene que ver con describir el problema, sus causas y sus consecuencias, imaginarnos la situación ideal y qué dificultades tenemos para llegar a esa situación.
Estos puntos son claves para poder entender el problema. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo haríamos la declaración del problema. El problema con su descripción, qué consecuencias tiene, qué causas, cuál sería la situación ideal y qué limitaciones tenemos para conseguir precisamente esa situación ideal. Nos da muchísima información. Pero además también veréis que lo podemos representar de manera visual. Nosotros aquí recogimos, esto es un trabajo de aula, y recogimos de manera visual la interrelación que había entre los diferentes problemas que queríamos tratar, y después ese enunciado que hemos visto anteriormente lo tenemos visto a través de un mapa visual. Recordad, dedicaremos algún episodio de lo que es el visual thinking, pero es muy potente para entender el problema. Fijaos, con pocas palabras, cómo tenemos todo súper claro. Bien, a partir de ahí, solo cuando tienes el problema entendido, solo cuando conoces realmente lo que hay detrás de ese problema, es cuando nos ponemos manos a la obra para poder resolverlo. Pero aquí paro, aquí hago una parada. Y en ese sentido me gustaría al menos deciros mi punto de vista. Siempre ofrezco al aula que decidan cómo vamos a resolver los problemas. Y doy la atrevida forma de hacerlo de manera individual. La verdad es que es muy atrevida. Y generalmente no lo hace. Pero luego doy dos alternativas. Porque se puede hacer la resolución de ese problema tipo startup, es decir, montar un equipo de alto rendimiento que pueda acometer un determinado problema, de los que hemos visto anteriormente. Y ponemos ahí a 5 o 6 personas precisamente para la resolución del mismo. O me ha gustado dar la opción de utilizar el aula con sus 18, 20, 25 alumnos para montar, tiene riesgo, pero para montar en este caso lo que sería una empresa. Mejor dicho, simular una empresa, simular una organización para que se ponga de lleno con la resolución precisamente de ese problema. Bien, pues aquí están todas las alternativas. A mí me gusta debatirlo en clase, con sus ventajas y sus inconvenientes. Y en mi caso, la promoción que hizo primero decidió trabajar en equipo. Me encantó la experiencia. Estamos trabajando fenomenal. Eso sí, es una empresa que está en cambio permanente y que ya os iré desvelando precisamente cómo vamos trabajando. Bueno, pues hasta aquí todo lo que tiene que ver con el problema. Fijaos que no he hablado de retos. La normativa habla más de retos, yo hablo de algo que va por delante, y es precisamente el problema, entender qué hay detrás de ese reto. Así que hay cuestiones, hay dudas, cualquier tipo de duda o cuestión, lo comentáis en redes sociales, nos lo mandáis como consulta y os respondemos de la forma más rápidamente posible. Bien, pues este es el esquema que traíamos precisamente para este episodio. La importancia del problema. Cómo comenzar con nuestro proyecto. Y como hemos dejado un poquito así el sabor de boca abierto a lo que es Scrum y las metodologías ágiles, bueno, pues deciros precisamente que el próximo abordará el mismo. Lo que está claro es que alguno pensaréis, ya llevamos unos cuantos episodios y estamos todavía con el problema. Y Pablo, incluso dedicas 4 sprints precisamente para entender el problema. Y efectivamente, aprovechando lo que decía Einstein, ¿recordáis? Si tuviera 1 hora para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a pensar sobre el problema, a entenderlo, y 5 para encontrar soluciones. La tendencia que tenemos es justo hacer lo contrario. Partimos de un problema, sin haberlo entendido bien, pasamos a su resolución. Bien, aquí os proponemos entenderlo bien. Veréis que en ese viaje todo lo que vamos a aprender, todo lo que vamos a descubrir, es clave para su resolución final. Bien, y a partir de ahí, y como decía, os invito al siguiente episodio. Hemos dejado abierta la posibilidad de las metodologías ágiles, hemos hablado de Scrum, pues en el siguiente episodio hablaremos precisamente de cuál va a ser nuestra forma de trabajo. Aquí hemos puesto ya sobre la mesa los 4 primeros sprints. Esa es la forma de trabajo, sí, pero ¿qué es un sprint? ¿Qué roles hay que llevar a cabo? ¿Qué artefactos hay? ¿Qué tipo de reuniones tenemos que considerar? ¿Cómo funciona realmente Scrum? Bueno, todo ello lo veremos en el siguiente episodio. Bien, pues me despido. No le prestamos la suficiente importancia
a lo que es el punto de partida de un proyecto. Creo que en muchos casos agobiados con la rapidez con la que avanzan las semanas, fijándonos a lo mejor en un currículo con una serie de contenidos, pero en un proyecto todas las fases están relacionadas entre sí. Y cuanto mejor hagamos la primera, mejor saldrá la segunda. Y cuanto mejor hagamos la segunda, mejor va a salir la tercera. Apostar por dedicarle tiempo al problema, a entenderlo muy bien, a que sea realista, a que los alumnos conozcan la realidad del sector de que se trate, considero que es clave para su resolución. Así que, bueno, pues mi invitación a que lo hagáis, mi invitación a que entréis de lleno con esta parcela que cada vez me gusta más, como son los problemas, el análisis y abordar problemas complejos, que como digo, generalmente los tratamos como si fueran problemas simples o a lo mejor incluso complicados, pero eso, claro, nos va a dificultar muchísimo conseguir una solución. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Seguimos, nos vemos en el episodio número 7. Recordad, Scrum. Muchísimas gracias.